El Colegio de la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social en Puebla presenta Ser Holístico, un programa para el cuidado de la salud, el equilibrio en el ámbito laboral y la promoción de la seguridad social, con la psicóloga María Elena Calderón, el doctor en Derecho Jacinto García y la psicóloga Rosa María Serrano. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Muy buenas noches, público. Estamos muy agradecidos de que nos acompañen esta noche en Ser Holístico. Acuérdense que es un programa más del Colegio de la Academia Mexicana de Seguridad Social de Puebla. Y pues hoy tenemos dos temas de actualidad también muy, muy importantes, sobre todo muy interesantes. Y bueno, pues estos temas son síndrome de Ganímedes y el síndrome de Bergerac. Y bueno, pues tengo dos acompañantes, como siempre, de lujo, el doctor Jacinto García Flores, gracias, que siempre nos honra con su presencia, y nuestra compañera Rosy Serrano, que ¿qué tal? Buenas noches. Hace un esfuerzo enorme por estar, pero nos está acompañando. Y gracias, le agradecemos mucho noches. El tiempo que nos regala. No, al contrario, gracias por la invitación. Es un honor en verdad estar aquí con ustedes y compartir el escenario con ustedes. Y pues, ¿cómo están? ¿Cómo están el día de hoy? Con un poco de frío, por no decir bastante, ¿verdad? Pero con ese calor humano de convivir con dos grandes amigas, como son ustedes, ¿verdad? Con el staff que nos apoya, desde luego, y con nuestros amigos que eventualmente nos siguen en este programa. Excelente. Muy bien, pues vamos a entrar en materia, ¿les parece? Muy bien, pues empezaremos hablando por el síndrome de Ganímedes, que recibe su nombre por un personaje de la mitología griega, que es Ganímedes, que era un joven bello y hermoso y que fue secuestrado por Zeus, ¿no? Sí. Y bueno, ya la historia se pone un poco escabrosa, porque Zeus hace su amante, ¿no? Al jovencito. Sin embargo, bueno, pues esta historia trasladada al ambiente laboral, bueno, no llega a esos extremos, pero sí cumple la situación de que la persona que lo padece se siente controlada y totalmente manipulada por alguna figura que le represente autoridad, ¿no? Entonces, es considerado este trastorno de dependencia emocional. Entonces, la persona a veces se da cuenta, a veces no, a veces se da cuenta, pero no sabe cómo salirse de esta situación, cómo enfrentar, ¿no? a su raptor, ¿no? Entre comillas. En el ámbito laboral es mucho más complicado porque puede ser tu jefe, ¿no? Quien te paga, ¿no? Donde estás trabajando, entonces ahí implica una serie de cosas más, ¿no? O sea, si le digo algo igual me corre, me quedo sin trabajo, ¿qué voy a hacer? ¿A quién me puedo acercar? ¿Quién me puede proteger? Si el que tendría que protegerme, como pasa en todos los casos similares, pues es el que me está ejerciendo esta violencia, ¿no? Entonces sí suele ser un poquito más complicado. Así es. Sí, decíamos, aunque se dé cuenta, a veces no es tan fácil salirse, ¿no? de esa relación. En primera instancia, porque es una relación de dependencia emocional, ¿no? Y en segunda instancia, por todos los factores que atinadamente has mencionado, ¿no? El hecho de, híjole, si digo algo, si me quejo, pues puede repercutir, ¿no? En mi estancia en este trabajo. Uh-huh. Así es. Y al revés, ¿no? El personaje que violenta, ¿no? Regularmente se da cuenta de quiénes son como los más vulnerables, ¿no? Y sobre ellos se va, ¿no? O sea, a lo mejor quién necesita más el trabajo, quién está solo, sola, varios factores, ¿no? Y entonces saben perfectamente bien elegir como a la presa, ¿no? O al candidato perfecto. Efectivamente. Hay algunas características, ¿no? Que tienen estas personas
Y bueno, pues en principio la baja autoestima, ¿no? Que puede venir desde muy atrás, probablemente desde alguna herida de la niñez, o pues de algunos fracasos, ¿no? En el transcurso de su vida, y que eso la pone en una posición pues más vulnerable, ¿no? Para ser víctima del síndrome de Ganímedes. Y bueno, pues este síndrome tiene algunas características, y pues la primera de ellas es precisamente la dependencia emocional, con su consecuente falta de autonomía, ¿no? Entonces, la persona llega a tal grado que es incapaz de hacer algo si su doctor, entre comillas, no se lo indica, ¿no? Entonces, es totalmente una relación realmente incómoda, porque la persona no goza absolutamente de ninguna autonomía. Hay un sentimiento también de cautiverio emocional, baja autoestima, que seguramente ya venía desde atrás, pero se empeora el asunto de la autovaloración en demasía por esta misma situación, y pues puede conllevar a lo que es la ansiedad y la depresión. Así es. Caramba, pues es un tema poco explorado en el ámbito del derecho del trabajo, y en la forma en que ustedes lo han manifestado. Bueno, pues eso me permite a mí tomar pues esos comentarios. Y llegamos al momento, como se ha señalado, que Zeus, considerado padre de los dioses en la mitología griega, rapta a este joven, Ganímedes, ¿verdad? Que en ese momento pues es una persona joven, y bueno, ser joven es ser bello, en el más amplio sentido de los términos. Así es. Y una vez que lo rapta, pues lo obliga a vivir con él, con Zeus, pero además lo muestra a los demás dioses que están en el Olimpo. Y presumiéndolo, lo obliga a que se convierta en el copero, es decir, el que sirve las copas, ¿verdad?, de Zeus y de los demás dioses. Es decir, lo encaja en una actividad determinada, tal vez hasta contra su voluntad, como ustedes aquí también ya lo mencionaron. Y eso entonces obliga a que esa persona desarrolle una sola actividad. Digo todo esto porque efectivamente en nuestra Ley Federal del Trabajo, antes de la reforma de 19, incluso en la reforma de 2012 también, era normal, estoy hablando ya desde 1970, 1980, era normal que los trabajadores en México fueran contratados para desarrollar un solo trabajo. Viene a mi mente, por ejemplo, esa película clásica que todos alguna vez hemos visto, Tiempos Modernos, de Charles Chaplin. Allí vemos cómo, pues, la cadena de montaje tiene a varios trabajadores y cada uno se realiza a realizar una única actividad. Poner un tornillo. Poner un tornillo, una labor repetitiva. Líneas de producción. Línea de producción, exactamente. Y es lo único que yo voy a hacer. No voy a hacer nada más. Entonces, cuando estamos hablando del caso laboral, y en este caso específico de la Ley Federal del Trabajo, de 70, la reforma de 80, ese era el contenido. Te contrato a ti, trabajador, para ensamblar determinado producto, nada más. Una vez que tú termines tu trabajo, bueno, pues estás ahí, observando el entorno, pero no puedes hacer otra labor más. Entonces, únicamente la que se te contrató. Es allí donde se actualiza esta historia que usted gentilmente nos narró al inicio, del rapto de Ganímedes por parte de Zeus. Así es. Y bueno, el hecho de que uno tenga que hacer una sola actividad, ¿no?, en toda una jornada, eso está tedioso. Sí, terrible, ¿no? Yo creo que hasta puede causar un efecto hipnótico, ¿no? Ya voy en el tornillo 46.800, ¿no? Y ya no sé si estoy viendo la realidad o estoy viendo una mentira, o ya me dormí despierto, no sé, yo creo que ha de ser muy complicado. Todo ese hilo conductor. Sí, en esa película que estamos refiriendo, vemos cómo Chaplin, en el personaje que está interpretando,
pasado cierto tiempo, pues empieza ya a sufrir problemas de trastorno de personalidad, a grado tal que, bueno, empieza ahí a apretar tornillos, pero no tornillos como tal, sino objetos que simulan ser tornillos, está ahí, e incluso molestando a las personas. Y ahí surge el trastorno al que usted se refiere. Así es, efectivamente. Y bueno, pues se dice que las causas pueden ser diversas, pero están vinculadas con relaciones de poder y control, ¿no? Necesita existir una persona con características, como ya habíamos comentado, con una autoestima baja y otra persona que tenga pues de poder y de control, ¿no? Entonces, cuando ambas se juntan, pues se hace ahí la situación mezcla indeseable, perfecta. la mezcla perfecta, ¿no? La situación indeseable, ¿no? Como lo podríamos decir, porque finalmente pues no es una relación sana y por supuesto pues tampoco beneficia a la empresa, ¿no? Así es, sí, esta característica es justamente llevada al ámbito laboral, lo que podríamos decir como los jefes tóxicos, ¿no? Esos jefes que manipulan, que no son empáticos, justamente lo que significa la palabra ser jefe, ¿no? O sea, mandar y que el otro te obedezca, ¿no? Ahora apostamos un poquito más por el liderazgo, ¿no? De llevar al grupo a lograr los objetivos, pero de otra forma mucho más positiva y mucho más sana, ¿no? Y aquí lo podemos ejemplificar con este tipo de líderes, de jefes tóxicos que desgraciadamente pues siempre nos encontramos luego en las organizaciones, ¿no? Que no dejan que la persona se desarrolle adecuadamente, lo están hostigando todo el tiempo, le están pidiendo cosas que a lo mejor sabe que no puede hacer, no es empático con la situación que pudiera estar viviendo, tiene demasiada presión, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo estaba pensando hace un momento antes de iniciar el foro en una película que describe perfectamente bien, creo, este tipo de liderazgo tóxico, ¿no? Y creo que a lo mejor también pues mucha gente la ha visto, la de El Diablo Viste a la Moda. Sí. Esta jefa, ¿no? Que manipula a todos, presiona a todos le tienen miedo, ¿no? Y demás. Es como un buen ejemplo de Tienes síndrome. razón, sí, tienes razón, efectivamente. Muy divertida esa película, pero sí nos lleva a esa reflexión que tú estás haciendo. Alguien que controla, alguien que manipula, ¿verdad? Que no deja que se les haga de ese control que tiene. Hasta que se rompe todo eso y bueno, se rompe también esa relación, ese movimiento. Efectivamente. Y bueno, pues esta relación tóxica, ¿no? Hoy está muy de moda la palabra tóxica, que significa algo que no es sano, ¿no? Para nadie. Lo tóxico mentalmente, bueno, pues también es válido. Y pues hay un abuso emocional o psicológico por parte de las figuras de autoridad. Y obviamente, pues las figuras de autoridad que ejercen este tipo de presiones, pues tampoco son personas mentalmente sanas, ¿no? También hay algún trastorno por ahí, generalmente hay mucha inseguridad y entonces la forma que encuentran de tomar el control de las situaciones pues es a través del abuso. Entonces hay personas que incluso presumen ese, no, yo aquí a todos los controlo y aquí yo, me tienen miedo, ¿no? Cuando realmente lo que está haciendo pues es hacer alarde de sus incompetencias personales, ¿no? También hay una sobreprotección excesiva, esto ya hablando de la familia, cuando hay una sobreprotección, pues es igual, ¿no? Hoy se sabe que la sobreprotección también es una forma de violencia y pues hay una total dependencia psicológica, incluso física, por parte de los hijos y bueno, pues generalmente crecen con ese tipo de modelos y después los repiten en otros contextos, ¿no? Y pues esto nos lleva con toda seguridad pues a relaciones disfuncionales donde una de las partes ejerce el control sobre la otra. Así es. Entonces pues son relaciones inequitativas, abusivas,
que aparentemente dañan nada más a la persona subordinada, pero realmente dañan a ambas personas y a la organización en este caso. Así es, sí, cuando un área tiene una cabeza con estas características, pues finalmente termina afectando a todos, ¿no? Aunque sea a una o dos personas a las que ejerza esta manipulación o poder, finalmente sí se afecta a todo el equipo de trabajo. Y más cuando, pues no sé, es a lo mejor el dueño, ¿no? Y que dices, es que no puedo hacer nada porque al final es la máxima autoridad en la organización. Como bien lo decía el doctor también, los empleados, creo que en México, los trabajadores en México, y usted por favor corrígeme si me equivoco, no tenemos a dónde acercarnos en este tipo de cosas, o no tenemos claro más bien qué pudiéramos hacer en este tipo de situaciones. Creo que yo casi puedo decir que el 100% de los trabajadores tienen claro qué hacer cuando te despiden injustificadamente y saben el proceso, ir a la junta y todo esto, cuando no te pagan lo que te deben de pagar en tu liquidación, en tu finito, todo eso los trabajadores lo sabemos. Pero creo que no tenemos claro cuando tenemos una situación de este tipo más de tipo emocional, de tipo abuso de poder, donde me están violentando, ¿no? A lo mejor emocionalmente, ¿a dónde podríamos dirigirnos para este tema? ¿No? Creo que sí falta un poco información al respecto, ¿no? Por usted que sabe. Claro, sí. Esto también podríamos ir a la junta para esto. Y qué bueno que se toca. Bueno, primero déjenme retomar el hilo conductor de hace unos momentos que yo manejé, de que antaño, pues la Ley Federal del Trabajo nos permitía contratar al trabajador para una sola actividad. Pero ya a raíz de la reforma de 2012, con aquel modelo de la nueva cultura laboral, el sector empresarial pidió que ese trabajador que ya había terminado sus labores o que ya estaba desocupado y aún le faltaban horas por terminar su jornada, él tenía la posibilidad de estar descansando, pero el sector empezó a decir, oye, no, espérame, ¿por qué no me permites que yo lo pueda utilizar en otras actividades? Claro. Que se van a llamar labores conexas. ¿Para qué? Para que ya no esté con una sola actividad, sino ahora pueda desarrollar otras actividades más. Y eso se le llaman labores conexas. La Ley Federal del Trabajo, en el artículo 56 bis, nos habla precisamente de ello y establece como labores conexas las labores complementarias relacionadas permanente y directamente con las que están pactadas en los contratos individuales y en los contratos colectivos de trabajo. Es decir, te contraté para apretar tornillos, ok, ya terminaste. Oye, pero ahora, por ejemplo, hay que almacenar esas cajas de tornillos. Antaño decían, no, espérame, quien va a almacenar esas cajas es otra persona, yo no. No, hoy ya terminaste, entonces puedes almacenar esas cajas en la bodega o en el lugar que al efecto te sea. ¿Y qué sucede con aquella presión o aquella intimidación que se llega a hacer contra los trabajadores con las consecuencias negativas en su salud mental que estamos mencionando? ¿A quién pueden acudir? Bueno, de entrada, y si hablamos al interior de la empresa, quien debe tomar cartas en el asunto es precisamente la Comisión de Seguridad e Higiene. ¿Por qué? Porque ella es la que debe velar porque la salud de los trabajadores se conserve a través de instalaciones correctas y adecuadas. ¿Sí? Pero si no existiera la Comisión de Seguridad e Higiene en la empresa, ¿a dónde pueden ocurrir fuera de ella? Bueno, pueden ocurrir, por ejemplo, a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo. En cierto momento podrían ocurrir incluso al Centro de Conciliación. Ya las juntas de conciliación y arbitraje, como finalmente decía Rosy, están en proceso de extinción.
Entonces, ellas solamente van a seguir trabajando los asuntos que hasta el 30 de abril de 1919 recibieron. Nada más. De 2019. De 2019. Pero ¿qué pasa del 1 de mayo de 2019 para acá? Ya conocen de estos asuntos ahora el Centro Federal o los centros estatales de conciliación. Y si no se resuelve en tales centros el conflicto que se está generando, en este caso relacionado con la seguridad de higiene, entonces podrían llegar a presentar su demanda ante la autoridad del trabajo. Entonces, reitero, al interior de la empresa, la Comisión de Seguridad de Higiene. Y si no existiera, bueno, ocurrir a las distintas autoridades que están establecidas. Decía ejemplo, la Procuraduría de la Defensa. Así es. Sí, digo, la información que hay acerca de este síndrome nos habla de que no es muy común. No es muy común, en efecto. Pero yo más bien creo que lo que pasa es que no se denuncia, pero sí es muy común. Sí, no se yo denuncia, también exacto, coincido, sí, no se exacto, denuncia, sí. pero sí es muy común. Así es. Entonces, ¿por qué? Porque la gente también lo normaliza, ¿no? No, Es bueno, verdad. pues es que si quiero trabajar, pues entonces va a ser como ellos digan, etcétera, ¿no? Y Desconociendo es el como dueño, siempre. es el... Sí. Así es, desconociendo los derechos. Ahí está la disyuntiva entre me quejo y me quedo sin trabajo, o me aguanto y sigo conservando el trabajo. Así Y es. en estos tiempos donde la escasez de trabajo es una realidad, pues muchas veces el trabajador dice, pues trabajo. Sí, efectivamente, ¿no? Entonces, pues lo que se aconseja, ¿no? Si las personas detectan que tienen este síndrome o que alguna persona que ellos conocen tiene este síndrome, pues lo ideal es que se atienda psicológicamente, ¿no? Que acuda a terapia porque necesita primero que le fortalezcan la autoestima, que le promuevan la autonomía, ¿no? Y por supuesto, pues que se sienta fuerte, que se sienta importante y que sepa poner las prioridades en su vida, ¿no? De todos modos es muy importante y que ponga límites saludables. Y que también se sienta capaz de realizar ese trabajo en cualquier otro lado, ¿no? Porque justamente lo que acabas de mencionar, la baja autoestima, la inseguridad y demás, pues hace que digas, no, es que qué tal que en otro trabajo no puedo, ¿no? Entonces, reforzando esto, pues va a tener como un poquito más de seguridad de decir, no importa, dejo esto, pero sé que voy a encontrar otra cosa y que me voy a poder desempeñar adecuadamente, ¿no? Sí. Así es. Porque se vuelve un círculo vicioso, ¿no? Cuando alguien siente que puede abusar de alguien, pues empieza a abusar, ¿no? Y si la persona se deja, pues abusa más y se va dejando y abusa más, ¿no? Hasta que se hace un círculo vicioso, la famosa bola de nieve que va creciendo, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando la persona realmente ya puede ir poniendo límites, pues entonces la persona que abusa dice, bueno, aquí no puedo, ¿no? Aquí no puedo abusar y entonces, pues ya me voy con más cuidado. Y pues es muy importante, ¿no? Que las personas tomen esa decisión de atenderse, ¿no? Claro, de atenderse y de tomar acción, ¿no? También de tomar decisiones al respecto de seguir ahí, no seguir ahí, ¿no? Bajo yugo, digamos, o bajo esta violencia, porque de alguna manera es violencia, ¿no? Tomar decisiones y tomar acción y sentirse totalmente capaz de poder desempeñarse en cualquier otro lugar de trabajo. Así es. Y digo, aquí vemos también la importancia de que las personas que trabajamos, ¿no? Para alguna organización o para alguna empresa, conozcamos nuestros derechos. Porque muchas veces lo que nos lleva a soportar situaciones anómalas, pues es que se desconocen los derechos. Uh-huh. Efectivamente. Debería desarrollarse una campaña de divulgación de esos derechos en los medios masivos de comunicación. Sin embargo, no se hace por muchas razones, ¿sí? Porque recordemos que quien no conoce sus derechos, pues evidentemente no los va a reclamar. ¿Y a alguien le convendrá eso? Ahí es la pregunta, nada más, ¿verdad? Entonces, el día en que los trabajadores conozcan esos derechos, bueno, creo que las cosas serían diferentes para ellos.
Así es. Y pues es una situación que tenemos que ya tomar para la vida de manera habitual, ¿no? No solamente los derechos en el trabajo, también tenemos que conocer la ley de tránsito, ¿no? Porque muchas veces también somos víctimas, ¿no? De abusos por parte de las autoridades en este ramo. Y bueno, en general, debemos como adoptar una cultura de informarnos, igual, ¿no? Cuando decimos que estamos como en descontento, ¿no? Contra algún funcionario público, etcétera, etcétera, pues también ahí debemos informarnos y saber, por ejemplo, que no son como, bueno, sí son autoridades, ¿no? Del orden, pero realmente son representantes, ¿no? Y no son como autoridades a las que tengamos que estar subordinadas. Y bueno, en general les decía, es como muy importante estar informado de modo que podamos pues ir por la vida, ¿no? Disfrutando de nuestros derechos. Así es, pues tenemos aquí un saludo de Dianita Solís. Diana, muchas gracias por vernos. María del Socorro dice buenas noches. Y bueno, pues ya se están aquí expresando nuestro público que ya nos sigue jueves con jueves. Y pues también ya vamos a ir presentando a nuestros patrocinadores para continuar con el otro signo. Adelante, por favor. Suma Psicología Activa. Servicio de atención psicológica para adolescentes y adultos. Terapia familiar y de pareja. Instituto de Estudios Superiores Benito Juárez. Licenciatura en Derecho y licenciatura en Contaduría y Finanzas en solo 3 años. Educación para el éxito. Fisioterapia con María Fernanda Cantel Rojas. Helsen. Desarrollo humano y organizacional. Nos dedicamos al desarrollo de las organizaciones a través de sus colaboradores. Bueno, pues ya regresamos. Muchas gracias por acompañarnos después del corte. Y pues ahora vamos con el otro signo. También tiene ahí un nombre que se llama el síndrome de Bergerac, ¿no? Y también debe su nombre pues a un personaje de la literatura que es Cyrano de Bergerac, ¿no? Que era un hombre que se distinguía por su inteligencia, por su valentía, por su sagacidad y demás, pero tenía un pequeño problema, ¿no? Tenía la nariz demasiado larga y entonces él sentía que por ese detalle pues ya no merecía que lo amara, ¿no? Entonces era tan inteligente que él podía lograr que una mujer amara a otra persona, ¿no? A través de hacer poemas, a través de adiestrar en el cortejo a otras personas, pero pues a él ya no le tocaba porque sentía que no tenía derecho a que lo amaran, ¿no? Entonces, si lo traspolamos al ambiente laboral, bueno, pues se parece un poquito al trastorno al síndrome del impostor, ¿no? Donde no se siente capaz de hacer lo que tiene que hacer, de cumplir los objetivos que le son marcados, y entonces vive en constante tensión. Aquí la característica es que su imposibilidad no es en base a sus capacidades profesionales, por ejemplo, sino a su imagen física. Entonces, también, ¿no? Nos dice la literatura sobre este tema que es poco común. No, es muy común, ¿no? Es que fui a pedir trabajo, no, y se quedó el güerito, ¿no? Entonces es esta parte de atribuir siempre bondades a otras personas, ¿no? Y quitárselas a uno mismo. Entonces, bueno, pues es también muy interesante porque hay mucha gente que lo padece, ¿no? Bueno, es que como estoy chaparrito no me contratan, es que como estoy muy, muy alto no me contratan, es que como no estoy guapo, pues contrataron a los guapos, ¿no? Entonces... Y la peor parte de esto es que no está nada alejado de la realidad, ¿no?
en el ámbito laboral, ¿no? Y yo que llevo pues ya muchísimos años en el área de recursos humanos, no está nada de eso. O sea, si tú vas a contratar a alguien para atender al público, pues no, te piden que sea agradable a la vista, o sea, guapo, guapa, ¿no? Que se arregle. Y sí, o sea, ves de entrada a lo mejor al morenito, como dices, no, pues no, ¿no? Esa es una realidad que pasa siempre, ¿no? Porque la justificación es que, bueno, pues hay puestos que lo requieren, ¿no? Si vas a contratar, por ejemplo, a una hostess en un restaurante, pues no vas a contratar, tienes que contratar a una chica joven, guapo en cuerpo, ¿no? Entonces, pasa y pasa regularmente en las organizaciones. Está justificado, ¿no? El síndrome. Pues no considero que la palabra sea justificada, o sea, simplemente pasa, ¿no? Por las características a lo mejor del puesto, ¿no? Bueno, pero me refería justificado en cuestión de que la gente lo desarrolla en base a hechos, ¿no? Sí, entonces, no digo que esté bien, pero en la realidad cuando tú vas a contratar a alguien, hay ciertas características que miden, ¿no? Si la persona que contrataste fue la adecuada o no. Y una de esas obviamente es que pues, su desempeño sea bueno, o sea, que conozca el puesto, que conozca las actividades que va a realizar y demás, ¿no? Que sus habilidades blandas sean las adecuadas y que permanezca en el puesto, ¿no? Esas son las digamos que los indicadores que miden a los reclutadores. Entonces, pues sí uno tiene que buscar como a las personas adecuadas para diferentes puestos. Y esto pasa, ¿no? Si tú vas a contratar a gente que le da la cara a los clientes, pues regularmente buscas a alguien con ciertas características físicas, ¿no? Incluso yo he tenido empresas, ¿no? Como consultora externa que me dicen, quiero a alguien, así lo voy a decir, ¿no? O sea, que no sea más de talla 9, por ejemplo, ¿no? Que no sea más de talla 7. Que no sea moreno, que sea alto, o sea, sí te dan como características muy específicas al respecto del aspecto físico. Ok, sin embargo, bueno, hay una particularidad del síndrome que sucede que las personas tienen una imagen distorsionada de sí mismas, ¿no? Ahorita me estoy imaginando, por ejemplo, a las modelos, ¿no? Que uno pensaría que son completamente felices, que son completamente hermosas, ¿no? Y perfectas, y ni una gotita de grasa, y todo muy bien proporcionado y demás, ¿no? Sin embargo, también tienen una imagen distorsionada de sí mismas y una autoestima muy baja, ¿no? Que es desarrollada precisamente porque los empleadores, ¿no? Se encargan de exigir ciertas características. Se encargan de, entonces si las ven un poco subidas de peso, entonces ya las tratan muy mal, y si no bajaste porro, y entonces también tienen una imagen distorsionada de sí mismas, y mucha gente pues cae en depresión, en suicidios, y bueno, cosas de este tipo, ¿no? Entonces, pues sabemos, ¿no? Que este mundo desafortunadamente es así. Sin embargo, pues debemos como que situar nuestra valía pues en las capacidades que tenemos, ¿no? Y no tanto en nuestra belleza física. Habrá espacios, ¿no? Para aquellos que no somos tan guapos, que podamos desempeñarnos bien. Claro. Entonces, pues es cuestión de ir como poniendo claridad, ¿no? Con respecto a esto. Y bueno, desafortunadamente no solamente sucede en el ámbito laboral, sino también en el ámbito de la pareja, ¿no? Entonces, no, pues es que nadie me va a hacer caso, ¿no? Porque estoy feo, ¿no? Yo tuve un paciente no hace mucho que tuvo un accidente y le quedó una cicatriz en la frente, pero de verdad no era así como nada escandaloso y el tipo muy agradable y todo, pero llegaba tal la distorsión de su persona que en sus relaciones
amorosas, él terminaba como traicionando a las chicas, porque él decía, pues es que están conmigo por lástima, entonces antes de que me lo demuestren más, mejor yo las engaño, ¿no? Y en el trabajo pues tenía muchos problemas porque pues le ponían apodos y entonces pues él reaccionaba bastante mal por esta situación. Sabemos que si alguien te hace bullying, que si alguien te molesta, pues lo desactivas dejándole de hacer caso, ¿verdad? Porque entonces esa esa forma de molestarte, pues se pierde interés al Sí, ignorarlo, porque ¿no? te bulean cuando se dan cuenta que te está afectando, ¿no? Uh-huh. Justamente. Efectivamente. Todo eso, vamos, yo lo entiendo por los requerimientos de la empresa. Sin embargo, las conductas que se han referido, desafortunadamente, pues van a caer dentro de la discriminación. Nuestra Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal contra la Discriminación precisamente aluden a esos temas. La Ley Federal del Trabajo señala en su artículo segundo lo que debemos entender por trabajo digno o decente, y en el artículo tercero ya se está hablando precisamente de qué condiciones implican discriminación contra los trabajadores, ya sea su origen étnico, su género, su edad, alguna discapacidad, su condición social, sus condiciones de salud, su religión, su condición migratoria, sus opiniones, su preferencia sexual, su estado civil. Todo ello es discriminación contra los trabajadores. Voy a pensar en la persona A y la persona B, que son aspirantes a ese puesto de atención al público, ¿sí? La persona A, pues vamos a una persona gordita, la persona B, en cambio, una persona bien proporcionada, ustedes lo señalaban, y bueno, el trabajo seguramente lo va a poner la persona B. Oiga, pero ¿y qué pasó con A? Que no tiene los conocimientos. Vamos a imaginar que ambos presentan exámenes y ambas la aprueban. Bueno, ¿por qué preferiste a B y no a A? Claro, la respuesta la sabemos, pero lo que quiero decir es que allí hay discriminación. Así es. Sí, lo malo es que no nada más es discriminación por parte de los empleadores, sino de toda la gente, ¿no? Yo, por ejemplo, he oído comentarios así de, ay, no, y entré, ay, no, yo ni pensé que fuera la recepcionista porque tal, ¿no? O, por ejemplo, en el mundo de la actuación, pues es muy común que pues entran los guapos, ¿no? Los bien parecidos, sin embargo, pues hay necesidad de que todo el mundo entre, ¿no? Porque hay otros papeles que, bueno, hacen otras personas, sin embargo, muchas personas son atacadas por la sociedad, ¿no? Tenemos el ejemplo de Yalitza Aparicio, sí. Que pues le está yendo bien, pues es buena actriz, le pegó en el clavo, y entonces todo el mundo encima de ella porque por su origen étnico, sí, ¿no? Entonces es terrible que uno se queje, ¿no? De que lo discriminan a uno, pero cuando a uno le toca, se va encima de las personas, es ¿no? cierto. Por la misma razón. Y bueno, yo creo que aquí el problema es cultural, ¿no? Vamos como sociedad, un problema. ¿Por qué? Porque nos vamos por lo bonito, entre comillas, y denostamos a todo aquello que no encuadra en ese rol de, pues vamos, que la sociedad establece. Efectivamente, y lo peor de todo es que tenemos parámetros incluso fuera de nuestras fronteras, ¿no? Entonces, eso es lo muy triste. Sí, lamentablemente. Así es, nos vamos quejando. Y bueno, pues tenemos ya saludos. Dianita, es excelente noche para el panel. Gracias, igualmente, Dianita. Me manda saludos, muchas gracias, Diana. De verdad, apreciamos mucho la presencia de ustedes y sus comentarios también. Y pues sí, podemos decir entonces que estas personas sufren, los síntomas que presentan, pues es inseguridad emocional y social, ¿no? Hay una preocupación constante por no ser lo suficientemente buenos, en este caso lo suficientemente guapos, ¿no? Para cubrir un requerimiento. Pero quiero decir una cosa, no solo se trata de estar guapo o no, sino voy a dar algunos ejemplos, como siempre, unos ejemplos de lo que me ha tocado, ¿no? Por ejemplo, alguna vez estuve haciendo
reclutamiento para una llantera y los chicos se dedicaban a descargar, creo que ya les conté los trailers, ¿no? Entonces, yo veía a los candidatos los muy flaquitos y así, diciendo, pues es que no va a aguantar una llanta, ¿no? O sea, la primera se quiebra. Entonces, no es que fuera discriminación ni nada, también es un poco, era cuidarlos, y sí me reclamaban, ¿no? Pero es que, ¿por qué no? Sí puedo, no porque me vea así. Y uno sabiendo realmente ya cuando estás en la operación, la naturaleza del trabajo, yo le decía, pues ahorita me dices que sí, pero de verdad créeme que no vas a poder, ¿no? O al contrario, cuando tienes que cargar mucho, estás como muy gordito y así, también te cuesta trabajo, ¿no? Te cansas el cuádruple de los demás, Sí, ¿no? va en O sea, contra de hay que cuidar como ciertas cosas que no siempre es discriminación, pero sí tiene que ver con cuestiones físicas, ¿no? En el ámbito laboral, el determinar quién sí, quién no y qué, pero también, pues uno trata también de cuidar ciertas cosas, salud física y demás, Claro. ¿no? Efectivamente, sí. Es cierto, una persona, en los ejemplos que pones, ¿no? Una persona flaquita, o sea, delgada, oye, tú no vas a poder con el trabajo, dice, denme oportunidad, yo le demuestro que sí, ok, empieza a trabajar, lo realiza, pero lo que no está viendo es que a futuro, no sé, 5, 10, 20 años, la salud de esa persona se va a ver afectada. Sí, claro. Y si continúa en la empresa, pues seguramente a sufrir un riesgo de trabajo o una enfermedad que le pueda pegar a la empresa en su índice de siniestralidad. Y a la empresa esto le va a implicar erogaciones económicas. Entonces, sí, como dice Rosy, tiene toda la razón, ¿no? No es que no te quiera dejar, es que estoy previendo, uno, tu salud y a la larga la salud financiera. De repente es como delgadita la línea, ¿verdad? Entre Sí, también. discriminar y entre respetar el perfil del puesto, los requerimientos del puesto. Bien, María del Socorro dice, además de la discriminación por las características físicas, en ciertos empleos se exigen además el género, que no sean casados, que no tengan novio, y como mencionan, en las modelos están sujetas a estrictas dietas, vida poco sociable y pues por supuesto ponen en riesgo su salud. Y hay unos puestos en los que se requiere que estén casados, aunque no lo crean. Sí, de verdad, o sea, de verdad, yo siempre digo que Esta mayor estabilidad. que esto de contratar gente, ¿no? En una empresa es como, como una relación sentimental, siempre hay un roto para un descosido. Sí hay puestos que requieren que estén casados porque a lo mejor tienen mayor estabilidad, digo, cosas que a mí me parecen no tan congruentes, pero bueno, ¿no? Si va a tener a su cargo puras mujeres, pues de preferencia que esté casado. Que no, eso no lo exime, ¿verdad? No lo exime de nada, pero bueno, pero sí hay puestos en los que te piden casados, sí hay puestos en los que te piden solteros, hay puestos o sea, hay de todo, ¿no? De verdad, de todo. O sea, siempre hay una persona
Suma Psicología Activa. Servicio de atención psicológica para adolescentes y adultos. Terapia familiar y de pareja. Instituto de Estudios Superiores Benito Juárez. Licenciatura en Derecho y licenciatura en Contaduría y Finanzas en solo 3 años. Educación para el éxito. Fisioterapia con María Fernanda Cantel Rojas. Helsen. Desarrollo humano y organizacional. Nos dedicamos al desarrollo de las organizaciones a través de sus colaboradores. Es reconocido como síndrome de Bergerac, donde la persona trabajadora que lo sufre sabe de manera consciente la autoría de sus ideas y aportaciones a otra persona del equipo de trabajo, ya que estima que es el único modo de que se materialice. Yo tengo una idea que si la aplicamos en la empresa puede generar el que aumente la producción, la productividad. Sin embargo, porque no me siento capaz, como que se había señalado hace un momento, pues yo la externo a Rosy, y Rosy, como sí tiene esa más elevada autoestima que la mía, entonces, oiga, ¿por qué no yo propongo que hagamos esto? Es decir, yo fui el autor, pero estoy permitiendo que una tercera persona sea el que la divulgue y se la apropie. Así es. Esto, bueno, en la Ley Federal del Trabajo, por ejemplo, hasta donde yo recuerdo, tenemos un tema relacionado a las invenciones de los trabajadores. A nivel mundial, se reconoce a los trabajadores mexicanos no solamente por el número de horas extensas que trabajamos al día, 12 horas, sino por el ingenio que tiene para, pues de manera improvisada, corregir una máquina en lo que llega el técnico, ¿verdad? El profesional que la va a componer de manera perfecta. ¿Y qué pasa entonces con las ideas que tienen? Él ya proporcionó la idea de cómo mejorar esto y le puso por ahí algún aditamento provisional y efectivamente la máquina funciona y está produciendo más y mejor. Bueno, ¿qué pasa con esa idea? ¿A quién se le queda? ¿A quién se la apropia? ¿Quién va a obtener los beneficios económicos de esa idea? Bueno, pues decía entonces, la Ley del Trabajo, y creo que tiene que ver con este síndrome de Bergerac, en el artículo 163 y en las 3 fracciones que tiene, contempla ese tema. Si el trabajador desarrolló la idea, él es el autor, y en consecuencia a él le corresponderían los derechos de autoría y los beneficios económicos que genere. Pero como yo di la idea y una tercera persona es la que lo expuso, oiga, entonces a ella me van a reconocer como la autora, cuando yo fui el de la idea. Así es. Aunque hay que aclarar, sí, perdón. El espacio, dice Rocío Fuentes, que se escucha muy bajito, ¿sí? Podemos corregir eso, gracias. Perdón, doctor. No, qué bueno que nos hacen ver nuestras fallas, nuestros amigos, ¿verdad? Porque lo hacemos, esta actividad la hacemos con mucho gusto, quienes estamos aquí en la mesa, la hacemos con mucho gusto, compartimos nuestras vivencias personales con nuestros amigos del auditorio y para lograr que el producto sea de la mejor calidad posible, esas observaciones son bienvenidas. Pedimos que nos hagan esas observaciones para mejorar. Porque cuando no hay críticas, cuando no hay comentarios adversos, uno piensa, soy bien falso, ¿verdad? Porque estás mal aquí, estás mal. Y ya después nos damos cuenta cuando ya no hay remedio, ¿verdad? Exactamente. Entonces, esos comentarios son bienvenidos. Públicamente los agradecemos, ¿verdad?
Así es. Entonces señalaba, sí, en ese artículo 163 de nuestra Ley Federal del Trabajo, encontramos lo relacionado a las invenciones que hacen los trabajadores. Entonces, si yo, trabajador, di esta idea, bueno, pues entonces a mí debería corresponderme el pago de los beneficios económicos. Aclarando, una cosa es cuando yo di esa idea de manera improvisada, y otra cosa es cuando la empresa me contrata y me dice, a ver, aquí está la máquina, estúdiala, chécala, y dime cómo la vamos a mejorar. Allí, la idea que ya proporcione no me va a pertenecer a mí. ¿Por qué? Porque la empresa me está contratando para que yo perfeccione, solucione, ¿verdad? Y entonces ahí ya no me corresponden los derechos, ya le corresponden a la empresa, porque fue la que me contrató para mejorar esa máquina. Y creo que ahí es donde podemos encuadrar laboralmente hablando a este síndrome de Bergerac. Así es. Perdón por la interrupción. No, está muy bien, está muy bien, está muy bien. No, bueno, la otra situación es que estas personas pues ya tienen un trastorno de personalidad que hay que atender, ¿no? Entonces es muy importante, decía, conocer este tipo de temas, ya sea para de manera personal reconocer que hay un problema, para reconocer entre los compañeros en los lugares de trabajo que alguien tiene ese problema y sugerirle que se atienda, y también reconocerse a lo mejor como aquella persona que está o robando ideas, ¿no? O que está manipulando o controlando de manera violenta a un subordinado, ¿no? Es muy importante que haya conciencia, ¿no? De que con esto no gana nadie. Y bueno, el origen de esto puede ser que sea a través de experiencias que la persona ha tenido de rechazo, ¿no? Entonces, como decíamos el programa pasado, muchas veces en la familia se gestan este tipo de situaciones y pues la persona crece en ese ambiente de rechazo y pues sale al mundo pensando que todo el mundo lo va a rechazar de manera similar a como lo sufre una familia. Y pasa pues el efecto contrario, ¿no? Cuando en la familia te quieren, te apapachan, es importante, te dan seguridad, pues sales al mundo con esa seguridad. Con esa confianza, ¿no? Sí. Con esa confianza. Entonces, hay que atenderse psicológicamente de modo que podamos como subsanar todas esas heridas que se traen de la niñez, mejorar la autoestima, la autoconfianza, la autonomía y poder enfrentar, ¿no? Este tipo de situaciones. Y cuando la persona mejora, pues incluso dejan de surgir este tipo de relaciones porque la persona sabe poner límites. Exacto. Así es. Pues el tratamiento que se recomienda pues es un abordaje psicológico, emocional, que va a atacar esos puntos débiles de la persona para que pueda superar este tipo de síndromes y tener una vida más efectiva, más placentera y más productiva, ¿no? Así es. Pues tenemos aquí otros comentarios, no sé, Rocío Fuentes, gracias, no, pues gracias a usted. Johnny Hernández dice, muy buenas noches, un saludo a todas y todos, reciban un fuerte abrazo, querido doctor Jacinto García Flores, desde el Estado de México. Gracias, Johnny, lo agradezco. Así es. Muy bien, pues no sé si podamos ya ir cerrando el programa, ya con respecto a los dos síndromes, ¿qué conclusión le podemos dejar al público? Pues bueno, yo como siempre, es importante la información, no estar informados y reconocer y reconocernos en alguna de estas características para poder accionar, ¿no? Como bien lo dices, buscar ayuda profesional, tomar decisiones, moverme del lugar de trabajo, cualquier cosa, ¿no? Pero para esto, pues primero necesitamos estar informados, saber que es una situación que es un problema, ¿no? Y ya después, pues, accionar al respecto, ¿no? Tomar decisiones y acciones en consecuencia.
tomar medidas, ¿no? No normalizar, No dejar normalizar. de normalizar La situaciones y pues atender lo necesario. ¿Qué opina, doctor? Todo eso nos lleva entonces, en todos los ámbitos de la vida, a señalar que la autoestima que cada persona debemos tener siempre debe ser alta, debe ser positiva. Si no es así, bueno, someternos al tratamiento psicológico que sea necesario para revertir ese estado de cosas. Es decir, si tengo una autoestima baja, bueno, pues necesito el apoyo de un profesional como son ustedes, estimadas amigas, para que yo logre elevar esa autoestima. Y una vez que lo haya hecho, júrenlo que vamos a lograr cosas muy buenas. Así es, efectivamente. Pues no nos resta, público, más que agradecer nuevamente su presencia. Para nosotros es muy importante que usted esté presente hoy y que nos haga llegar sus comentarios. Y bueno, pues los esperamos el próximo jueves con temas también de importancia, muy interesantes. Y pues cuídense mucho. Doctor, muchas gracias por estar, como siempre. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Rosy. Muy amable por Gracias. estar Un también. honor estar aquí. Muchas gracias. Y bueno, pues cuídense mucho. Nos vemos el próximo jueves. Hasta pronto. Por hoy hemos llegado al final. Agradecemos el favor de su atención y los esperamos en nuestro próximo programa. ¡Hasta pronto!